Ya consumimos la glucosa, ya consumimos los carbohidratos, perdón, la glucosa. Ya consumimos los carbohidratos. ¿Qué pasa con esos carbohidratos en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede con esos carbohidratos en nuestro cuerpo? ¿Dónde entran? ¿Dónde van? Sabemos, todo lo que comemos prácticamente se convierte en energía. Pero si esa energía no la aprovechamos, esa energía no la, si comemos demasiado, no hacemos ejercicio, ¿qué pasa con esa energía? Esa energía se acumula y se convierte en grasa. ¿Cierto? El principal órgano de nuestro cuerpo que funciona como una mitocondria, la mitocondria es la fábrica de diferentes compuestos en la célula. Y nosotros, por ejemplo, el hígado va a jugar un papel muy importante, ¿ya? Como la fábrica de diferentes compuestos, fábrica de diferentes compuestos, donde se va a eliminar, donde se va a sintetizar nuevos compuestos, ¿cierto? Entonces, el metabolismo de todos los compuestos que nosotros consumimos se va a realizar principalmente en el hígado, ¿ya? Ahora, los carbohidratos que nosotros consumimos pueden tomar diferentes rutas metabólicas. ¿Ya? Una de esas rutas se denomina glucólisis, otra se denomina glucogenólisis, otra se denomina glucogénesis, otra se denomina gluconeogénesis, otra se denomina ciclo de las pentosas, ¿cierto? Entonces la glucosa, dependiendo de los requerimientos energéticos de la célula, va a ir a diferentes rutas. En este caso, por ejemplo, vamos a estudiar lo que es la glucólisis. ¿Para qué sirve la glucólisis? ¿Para qué sirve la glucólisis? Vamos a utilizar diferentes términos. Vamos a utilizar, por ejemplo, glucosa, vamos a utilizar reacciones, vamos a utilizar moléculas, piruvato, acetilcoenzima, lactato, exoquinasa, fosfoglucoquinasa, piruvato-sinasa. Todo ese tipo de términos vamos a utilizar en lo que es la glucosis. ¿Cuáles son los pasos que se dan en la glucosis? Todo esto lo vamos a repasar en este capítulo. Ahora, ¿quién ha escuchado de la glucólisis? ¿Qué es la glucólisis? Glucólisis, siempre en bioquímica tenemos que relacionar esos términos, ¿no es cierto? Gluco y lisis. Lisis siempre va a significar ¿qué? Tortuga, ¿no es cierto? ¿Ya? Y gluco viene de glucosa. Entonces, glucólisis, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es la glucólisis? El rompimiento de la molécula de glucosa. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para obtener energía. Exactamente, para obtener energía. Y a través de la glucólisis nosotros podemos obtener energía ya a nivel de sustrato, a nivel de molécula. ¿Ya? Ahora, todas estas rutas metabólicas las estudia ¿qué? Estudia el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? ¿Qué es el metabolismo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es el metabolismo? Son, ¿qué más? Aparte de procesos físicos y químicos. Mecanismos, son pasos, son reacciones, exactamente, reacciones, ¿ya? Que se dan principalmente ¿para qué? Para producir, sintetizar, degradar y eliminar. Esto comprende el metabolismo. El metabolismo comprende ¿qué? Producción, síntesis, degradación y eliminación de compuestos de nuestro cuerpo. ¿Producción de qué? Por eso los alimentamos, para obtener energía de los alimentos y obtener igualmente productos intermediarios metabólicos que les van a servir a la célula para poder sobrevivir o para poder dividirse o para poder cumplir todas sus funciones vitales. ¿Ya? Síntesis y degradación. No solo el metabolismo consiste en producir,
sino que también sintetiza y también degrada. ¿Qué compuestos se forman en nuestro cuerpo? Se forman igualmente, entonces podemos formar glucosa. No solo las plantas pueden formar glucosa, ¿ya? Las plantas forman glucosa a partir de ¿qué? A partir de CO2 más agua, ¿ya? ¿Mediante qué proceso? Exactamente, mediante la fotosíntesis. ¿Qué va a formar? 6, H12 o 6. ¿Qué lo dice? ¿Se denomina esto? Glucosa, exactamente. ¿Cuántos carbonos hay? 1. ¿Qué cuántos hay? 6. Está mal. Entonces, utiliza 6 moléculas de CO2 y ¿cuántas moléculas de agua? 6 moléculas de agua. Haciendo esto, nosotros estamos representando cómo las plantas forman el CO2, transforman el CO2 en glucosa. Sí, también, pero para entender. Cuando el oxígeno, sí, obviamente, las plantas consumen CO2, producen oxígeno, ¿cierto? Para poder respirar. Pero, entonces, las plantas forman la glucosa, pero nuestro cuerpo, nuestras células también pueden llegar a formar glucosa. ¿A partir de qué? A partir de, igualmente, de compuestos que no son carbohidratos. Este proceso se denomina gluconeogénesis. Gluconeogénesis. A partir del lactato, por ejemplo, se puede producir glucosa. ¿Cuáles son los principales productores de lactato en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Los músculos y más los eritrocitos, ¿ya? Los eritrocitos, ¿por qué? Y el producto final de la glucólisis de los eritrocitos, ¿cuál es? El lactato. O sea, el lactato sale de los eritrocitos, llega a la sangre, ¿no es cierto? En la sangre, ¿dónde se transporta ese lactato? Hacia el hígado. Y en el hígado, las células del hígado tienen la capacidad de transformar el lactato en glucosa. Podemos nosotros también producir glucosa principalmente en estados de ayuno, ¿ya? En estados de ayuno, ¿ya? Igualmente, pero este proceso de gluconeogénesis se produce cuando las reservas de glucógeno ya están totalmente disminuidas, ¿ya? Porque recuerden que el glucógeno es la principal reserva de la glucosa, ¿ya? ¿Que nos sirve para qué? El glucógeno, para mantenernos en esos estados entre comillas. ¿Ya? Entre comillas. Por ejemplo, cuando en la noche, cuando vamos a descansar, aproximadamente 8 horas, en ese instante nosotros estamos consumiendo ¿qué? Consumiendo glucosa para poder mantener el metabolismo basal de nuestro cuerpo, ¿ya? El metabolismo basal de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, síntesis, igualmente degradación. ¿Qué estamos degradando, por ejemplo, en la noche? Glucógeno. El glucógeno, ¿qué se transforma en? Glucosa, ¿ya? Y la eliminación de los productos de desecho. ¿Qué producto de desecho principalmente se va a dar en el proceso de la glucólisis o el proceso del metabolismo de los carbohidratos? CO2. No se habla más, ¿ya? ¿Qué procesos completa el metabolismo? Catabolismo y anabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Cuando hablamos de catabolismo hablamos de destrucción de moléculas complejas hacia moléculas más sensibles, como puede ser CO2, amoníaco, agua, ¿cierto? Pero igualmente nuestro cuerpo puede utilizar estos compuestos ¿para qué? Para formar igualmente compuestos complejos. Al proceso de formación de compuestos complejos se denomina anabolismo. Por eso cuando hablamos de metabolismo siempre vamos a hablar de catabolismo y anabolismo. Son dos procesos que siempre van a estar juntos, ¿ya? Siempre van a estar juntos. Ejemplos de las vías catabólicas y anabólicas. Vías catabólicas. Debemos considerar aquí que las vías catabólicas siempre van a terminar en lisis. Lisis, rompimiento. Lisis, catabolismo. Entonces relacionemos eso. Lisis, catabolismo. Y génesis,
anabolismo, creación, ¿ya? Anabolismo, creación. Glucogenólisis, lisis, rompimiento de qué? Del glucógeno. Proteólisis, rompimiento de proteínas. Lipólisis, rompimiento de lípidos. Glucólisis, rompimiento de glucosa. Glucogénesis, producción de glucogénesis. Glucógeno, producción de glucógeno. Glucogénesis, producción de glucógeno. El proceso de transformación de formación de glucosa se denomina gluconeogénesis. Gluconeogénesis, ¿ya? Síntesis de proteínas, lipogénesis. ¿Qué es? Formación de ácidos grasos, perfectamente. Y gluconeogénesis, formación de glucosa. Ahí sí, formación de glucosa. Acá, formación de glucógeno. Glucogénesis, glucógeno. Gluconeogénesis, formación de glucosa. ¿Ya? Ahora, para nosotros comprender las rutas metabólicas de ahora en adelante, al final de cada ruta metabólica, ustedes van a tener que hacer un cuadro. Este cuadro. ¿Este cuadro en dónde? Ustedes van a poner el propósito y función de la ruta metabólica que hemos estudiado. ¿Ya? Van a poner los tejidos, donde principalmente se da esa ruta metabólica, en qué tejidos. Porque no todas las células de nuestro cuerpo pueden realizar las diferentes rutas metabólicas. Compartimiento celular, en qué parte de la célula se produce el metabolismo de este compuesto, si es en el citoplasma, si es en la mitocondria, si es en el retículo endoplasmático, si es en los lisosomas, si es en los peroxisomas, si es en el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner el compartimiento celular donde se produce esa reacción. Secuencia de acontecimientos, ustedes aquí pueden poner desde lo que entra en la ruta metabólica hasta lo que sale. Siempre poniendo las enzimas responsables en cada una de las reacciones. Porque cuando hablamos de bioquímica, hablamos de enzimas. ¿Ya? Vamos a hablar de enzimas. Y la deficiencia de las enzimas es lo que provoca la enfermedad. Es lo que provoca el estado patológico, la deficiencia de enzimas. Entonces, la importancia de la secuencia de acontecimientos, poner únicamente, no vayan a poner las fórmulas de nada de eso, únicamente el nombre. Por ejemplo, glucosa. ¿Qué enzima actúa para transformar la glucosa y glucosa 6-fosfato? La exocinasa. Glucosa, exocinasa, glucosa 6-fosfato. Haciéndolo como, bueno, les dejo a su consideración como lo hacen a colores, lo hacen bien. Pero de esta forma vamos a comprender las rutas metabólicas. Vamos a aprender las rutas metabólicas. ¿Ya? La regulación. Cada ruta metabólica es regulada, no es que se vea al azar, ¿no? ¿Regulada por qué? Puede ser regulada por qué? Por reacciones hormonales. ¿Qué hormonas actúan, por ejemplo, en esta ruta metabólica? Por reacciones alostéricas, por acciones de aumento de concentración de sustratos. ¿Ya? Todo esto va en regulación. Reacción que es regulada. ¿Qué enzima? Porque no todas las enzimas pueden regularse. Hay enzimas específicas que son reguladas por estos factores. ¿Ya? Por estos factores, por las hormonas, que son los sustratos, que son efectos alostéricos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner las hormonas responsables de la regulación de esta ruta metabólica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, obviamente, con cada una? ¿Ya? Entonces, de esta forma, al finalizar, por ejemplo, glucólisis, ustedes me presentan un cuadro con todos estos detalles que yo les doy aquí, ¿ya? Los detalles que yo les doy. Diabetes, ¿por qué se produce? Una enfermedad metabólica, ¿no es cierto? Que puede tener diferentes inicios, ¿no? ¿Por qué se puede producir? ¿Por qué? Por el exceso de acumulación de glucógeno. Tolerancia a la lactosa. Por acá. Diabetes, ¿por qué se produce?
¿Cuál? Una deficiencia de producción de insulina por parte de la célula de PAM. Una deficiencia por la producción de insulina. ¿Qué es la insulina? Tiene que ver con los carbohidratos. ¿Saben lo que es la glucosa, la insulina? Exactamente. La glucosa regula el ingreso de glucosa a las células de nuestro cuerpo. Cada una de nuestras células de nuestro cuerpo contiene receptores para glucosa. Al momento de actuar la insulina, ¿qué pasa? Manda una señal hacia las células y permite que estas células expresen mayor cantidad de proteínas receptoras de glucosa. Se expresan más proteínas receptoras de glucosa, se van hacia la membrana y ¿qué permite? Receptar mayor cantidad de glucosa. Y por lo tanto bajan los niveles de glucosa en sangre, que deben mantenerse en un nivel de 70 a 110. Algunos dicen de 70 a 100, otros de 70 a 110. ¿Ya? Pero eso debemos estudiar de acuerdo a la población donde estamos estudiando. ¿Ya? De 70 a 110 miligramos por sobre decilitro. Miligramos sobre decilitro. ¿Ya? Entonces, eso hace la insulina. Ahora, ¿cuántos tipos de diabetes se pueden dar? Tipo 1, tipo 2. Las más conocidas, tipo 1 y tipo 2. Vamos a encontrar diabetes secundaria, diabetes gestacional. Pero es producto de que la diabetes de embarazo es producto de que el feto está creciendo y por lo tanto necesita ¿qué? Energía, necesita glucosa como fuente primaria de energía. ¿Ya? Y si no se controla, obviamente esa diabetes gestacional puede provocar daños a la madre como al feto. A la madre principalmente, porque se bajan los niveles de glucosa en ella totalmente. Igualmente en el feto, porque está consumiendo toda esa glucosa. Y si no hay glucosa, no hay energía, no se desarrolla bien. ¿Ya? Diabetes 1 y diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, ¿por qué se produce? Ya lo dijo su compañero. ¿No hay? ¿Ya? ¿En qué edad aparece la diabetes tipo 1? Hasta la etapa juvenil puede aparecer. No, hace 13, 15 años. No producen insulina las células beta pancreáticas y por lo tanto no hay insulina. ¿Necesita qué? El paciente necesita inyecciones de insulina. Diabetes tipo 2, ¿a qué edad aparece? En edad adulta, a partir de los 40 años. A partir de los 40 años. Obviamente que esas cifras poco a poco están que bajan, ¿no? Antes a partir de los 50 años se veía que aparecía la diabetes, ahora está en 40. A lo mejor después, ¿qué digo? 10 años o 20 años, ese valor puede bajar a personas de 30. Va bajando ese valor. No es que se mantiene a partir de 40 años, puedes tener tú. Puede bajar a 35, puede bajar a 30. ¿Ya? ¿Por qué se da diabetes tipo 2? Falla receptores de membrana, sí, es una consecuencia. Otra, disminución de qué? De la producción de insulina, es otra cual puede ser. Alimentación, señores, no consumir muchos carbohidratos. Si no hacen ejercicio, ¿qué pasa? Ustedes empiezan a engordar. ¿Qué pasa con ese tejido adiposo? Se acumula ¿dónde? Alrededor del páncreas y alrededor de los diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede con la insulina que se empieza a secretar? Una, porque está alrededor del páncreas, no puede ser secretada. Y otra, si es secretada, ¿qué sucede? Como los órganos están rodeados de grasa, ¿qué pasa? No pueden captar la mayor cantidad de insulina y por lo tanto los niveles de azúcar se quedan en la sangre y se produce la diabetes tipo 2. Diabetes tipo. Entonces, este cuadrito, por favor, cada fin de ruta. Cada fin de ruta. ¿Ya? Todas las células de nuestro cuerpo consumen glucosa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué glucosa? Porque obviamente es la molécula principal, la molécula donde llevamos a obtener energía de forma muy rápida. Y eso le conviene a la célula antes de trabajar en todo un proceso donde gasta energía para llegar al ciclo de Krebs y así producir energía. Entonces la glucosa desde un primer momento ya empieza a dar energía.
¿Dónde se va a producir la glucólisis? Principalmente en las células, en el citoplasma celular. En el citoplasma celular. Vamos a tener dos tipos de glucólisis, ¿ya? Que se van a dar en el citosol. Vamos a tener la glucólisis aeróbica y la glucólisis anaeróbica. ¿Por qué aeróbica? ¿Por qué aerobia? Porque hay presencia de oxígeno, ¿ya? Y al haber presencia de oxígeno, ¿en qué se convierte la glucosa? En piruvato. ¿El piruvato en qué se convierte? En acetilcolina A, que se va al ciclo de Krebs. Y en situaciones anaerobias, no hay oxígeno, o condiciones de hipoxia, por ejemplo, que ya bajan las concentraciones de oxígeno, no hay oxígeno. ¿Y qué se produce? Lactato, ¿ya? La razón por la que hacemos ejercicio nosotros. Si no existiera el lactato en nuestro cuerpo, si no se produciera el lactato, nosotros no nos cansaríamos, capaz, fuéramos inmortales, ¿ya? Pero obviamente, ¿por qué se produce el lactato? ¿Ya? Porque no hay oxígeno, obviamente. Pero para mantener la vía de la glucólisis constantemente trabajando en esos procesos, debe haber esta glucólisis anaeróbica, ¿ya? Debe haber esta glucólisis anaeróbica, ¿ya? Porque no hay presencia de oxígeno. ¿Qué se forma? Lactato principalmente. ¿Lactato dónde va? Después a la sangre, de la sangre va al hígado, y el hígado se convierte en ¿qué? En glucosa. Y la glucosa nuevamente vuelve a la sangre, de la sangre vuelve nuevamente a los eritrocitos, vuelve nuevamente a las células musculares, ¿ya? Y es utilizar nuevamente esa glucosa para producir energía. Así se está produciendo mayor cantidad de lactato. Si los niveles de lactato suben demasiado, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué se produce? Se puede producir una acidosis. ¿Qué más? ¿Qué más nos produce cuando hacemos ejercicio intenso? Cansancio, ¿no es cierto? Fatiga, calambres, ya producidos principalmente por el lactato, por el ácido que se produce aquí. Pero pueden ver que obviamente ese lactato está renovado, ese lactato está transformado en glucosa para evitar que pare la glucólisis. ¿Y para qué más es importante esto? Para igualmente extraer energía, sin que tengamos que ir al ciclo de Krebs, ¿ya? Es el principio de economía celular. Economía celular, ¿ya? Entonces, músculos, cuando están en un ejercicio extenuante, produce lactato. Eritrocito produce lactato, ¿por qué? Porque no contiene carbohidratos, ¿cierto? ¿Ya? La glucólisis jamás va a parar cuando se produce lactato, ¿ya? Porque es un principio, es la ruta en la cual proporciona ATP, ¿ya? Igualmente, cuando hay deficiencia en las enzimas de la ruta de la glucólisis, se pueden producir diferentes patologías, diferentes enfermedades. Se puede producir una anemia hemolítica, ¿ya? Cuando hay deficiencia de ¿qué? O disminución de la piruvato sinasa, que actúa en la reacción número 10 de la glucosa, de la glucólisis, perdón. Y la fatiga, que es producida ¿por qué? Por por deficiencia de la fosfofructosinasa, ¿ya? ¿Por qué hay fatiga? Porque obviamente la fosfofructosinasa actúa en la reacción número 3 de la glucólisis. Por lo tanto, si no hay fosfofructosinasa, no hay glucólisis, no hay energía, se produce fatiga, se produce cansancio. Rápidamente las personas se cansan, no pueden realizar ejercicios extenuantes porque se cansan, ¿ya? Ahora, es muy importante conocer la ruta metabólica de la glucólisis. ¿Por qué? Porque en cáncer, ¿qué sucede? En cáncer, ¿qué pasa? ¿Qué necesita la célula en cáncer? ¿Qué necesita? ATP, necesita energía. ¿Y esa energía de dónde la sacan principalmente las células cancerosas? De la glucólisis, ¿ya? En células cancerosas la glucólisis se encuentra activada. Y esa, por ejemplo, es una razón por la cual diferentes tratamientos farmacológicos para el cáncer tienen interferencias. Y es una ruta que está actualmente estudiada para encontrar dianas terapéuticas donde se pueda actuar para estas células cancerosas, ¿ya? Estoy hablando mucho. ¿Qué pasa en los carbohidratos cuando consumimos? ¿Ya lo dije?
qué? Hacia productos muy simples, principalmente hacia monosacáridos, como la glucosa. ¿El almidón qué sucede? ¿Desde dónde empieza a hidrolizar mañana? Desde la boca, porque la gasolina tiene una enzima que se denomina al intestino que llega en forma de maltosa, ¿cierto? Es una molécula muy pequeña donde actúa la maltasa. Toda la maltasa la divide en moléculas de glucosa. ¿Ya? ¿Qué pasa con los otros carbohidratos? Por ejemplo, galactosa, fructosa. Igualmente, ¿qué le sucede? Por ejemplo, el azúcar blanca que nosotros consumimos está formada por qué? Por glucosa y por fructosa. En el intestino, ¿por qué es atacada? Por una sacarasa. Una sacarasa. Que la desdobla en qué? En glucosa y fructosa. ¿Cierto? ¿Ya? La lactosa, por ejemplo, ¿por qué encima es atacada? En el intestino delgado. Por la lactasa la convierte en galactosa y glucosa, etc. Ahora, la glucosa ingresa a las células intestinales a través de un proceso de transporte denominado cotransporte de sodio o transporte de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que glucosa siempre va a entrar con el sodio. Glucosa siempre va a entrar con el sodio. ¿Qué pasa con la fructosa? ¿Qué pasa con la galactosa? Porque estos tienen sus transportadores específicos. ¿Ya? Había un tipo de transporte, por ejemplo, la difusión facilitada, que era facilitada por una proteína que atravesaba la membrana y capa lipídica. La fructosa puede ingresar a las células intestinales mediante una difusión facilitada. Rápidamente pasa la membrana de las células intestinales y rápidamente pasa hacia la sangre, llega al hígado y se convierte. Nosotros no utilizamos solamente esa energía en forma de fructosa. ¿Qué pasa? Se transforma en grasa. Entonces, es un motivo por el cual actualmente están prohibidos todas las sustancias que tengan jarabe de fructosa. En Estados Unidos, en los años 1980, 1990, en la industria alimentaria se utilizó jarabe de fructosa para todos los productos, por ejemplo, dulces, todo esto, panes, todo esto. Pero al final se dieron cuenta, por ejemplo, en el año 2000, se dieron cuenta que esto produjo ¿qué? Obesidad. ¿Por qué produce obesidad? Porque la fructosa tiene la capacidad de ¿qué? De evadir puntos de control en la glucólisis. La fructosa puede directamente unirse a la glucólisis en el paso número 3. Puede unirse ahí y puede ingresar más glucosa. Y si nosotros no esa energía la gastamos, ¿qué pasa? Esa fructosa se empieza a transformar en ¿qué? En grasa, que empezamos a nosotros a engordar. Entonces todos los productos en base a jarabe de fructosa están eliminados de la industria alimentaria. En Ecuador todavía existen alimentos con jarabe de fructosa. Siempre que se tome un jugo, vean, si tiene jarabe de fructosa no lo tomen. Les va a dar fructosa, pero ustedes se van a poner pepas ahí, ¿ya? Pepas ahí. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa realmente no es la responsable de... Bueno, es un carbohidrato, sí, que si no lo regulamos su consumo, obviamente nos va a producir obesidad, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que la glucosa cuando va a ser absorbida siempre va a ingresar con sodio y tiene unos transportadores específicos denominados GLUT3, que lo tenemos en el intestino delgado, los GLUT3, ¿ya? Pero ¿qué pasa con esos transportadores? En química uno vieron la cinética de Michel-Smith, ¿no es cierto? La cinética enzimática de Michel-Smith. ¿En dónde qué? Estas enzimas, ¿qué les sucedía? O esas proteínas, ¿qué les sucede? Cuando aumenta la concentración, ¿qué pasa? ¿Aumenta la velocidad de reacción o se mantiene? Se mantenía, ¿no es cierto? No aumentaba la velocidad de reacción, sino que se mantiene porque su compañero lo dijo. Se saturan, exactamente. Se saturan y por lo tanto van a estar ocupados estos receptores, ingresando glucosa, ¿ya? Entonces, ingresa la glucosa y otra vez quedan hábiles para receptar otra molécula de glucosa. Mientras tanto que la fructosa, ¿qué le pasa? Como tiene una proteína que atraviesa la membrana de las células intestinales, rápidamente
rápidamente se difunde. Y es otro motivo por el cual, por ejemplo, cuando hay una persona que dice que se le baja la presión, que le den dulce, es una razón por la cual le dan un vaso de agua con azúcar rápidamente. ¿Por qué? Porque la fructosa no va a demorar en transportarse en el intestino, sino que rápidamente llega al estómago, llega al intestino y rápidamente se difunde. Y aumentan los valores normales en este paciente, aumentan la cantidad de energía, todo esto. Eso es lo que yo creo. Entonces todos los aminoácidos en el intestino empiezan a metabolizarse y empiezan a transportarse. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la celulosa? ¿La degradamos o no la degradamos? No la degradamos porque no tenemos las enzimas, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué es importante la celulosa? En la alimentación. Y está relacionada con un consumo de celulosa, baja el índice para ser propensos a tener un cáncer de colon. ¿Por qué? Porque la celulosa consigo va arrastrando todas las toxinas que se acumulan en los intestinos, ¿cierto? Entonces, la celulosa va a ser responsable de darle forma o darle cuerpo al bolo fecal, ¿ya? Igualmente, la celulosa va a tener la propiedad de estimular la motilidad intestinal. Motilidad intestinal, ¿ya? Entonces, obviamente no es que no tenemos que desechar, sino que es parte importante, la fibra, por ejemplo, es parte importante de la alimentación de los seres humanos, por este simple hecho. Difusión facilitada y transporte activo. ¿Ya? Glucosa llegaba a la membrana de las células intestinales en el lumen intestinal mediante un sistema de desimporte con transporte con sodio. ¿Qué pasa? Ingresa hacia la célula. Ahora, dentro de las células intestinales, ¿qué le pasa a esta glucosa? Para poder salir, ¿ya? Para poder salir necesita un transportador que se denomina GLUT2, ¿ya? Para poder salir necesita un GLUT2. ¿Qué pasa aquí? Que para que pueda salir necesita de la bomba de sodio-potasio. Necesita igualmente de energía para que pueda salir la glucosa. ¿Qué pasa con la fructosa? Rápidamente atraviesa las membranas. ¿Ya? Entonces aquí necesita energía para que la glucosa pueda salir a la sangre, ¿ya? Hacia la sangre. ¿Cómo se llama este sistema? Sistema de transporte con sodio. Por eso es importante cuando ustedes hacen ejercicio, si van a tomar agua, háganlo con un poco de azúcar y con un poco de sal, ¿ya? Para